Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Hablemos al oído. Cuéntenos a propósito de la elección del nuevo Papa y de su elección como nombre suyo, como nombre del alma de León XIV. Cuéntenos cuántos han leído la Rerum Novarum. ¿De mar? Por lo menos las nuevas generaciones no, doctor Fernando. Esa es Bueno, una realidad. Eso es una realidad. Dura realidad, además. Dura realidad. No es algo que esté en la retina, por lo menos, de los ciudadanos. No sé si la tengan presente, pero lamentablemente no, doctor Fernando. Debo admitirlo. Por lo menos los de mi generación, no. Ya por cuenta propia, pero porque sea algo que haya sido impartido, porque se nos haya anunciado o haya siquiera sugerido, no, doctor Fernando. bueno, le quiero contar que mi primera intervención en un foro público fue cuando yo tenía 14 años, tal vez, o 15, y estaba en el colegio de San Bartolomé. Y en el colegio de San Bartolomé hicimos un debate sobre la cuestión social. Y a mí me correspondió, en suerte, por fortuna, estudiar y defender la Rerum Novarum. Y tenía, no sé, 14 o 15 años. Y eso era lo que los padres jesuitas enseñaban: a estudiar y a entender la Rerum Novarum. Ahora eligen un papa. Se hace llamar León XIV y la gente como que no entiende. Y Y, entonces, doctor Fernando, si me permite, me gustaría mucho poder leer el segundo punto de precisamente la encíclica de la Rerum Novarum. Les leo para que lo tomen nota de esto. Y este es el talante del Papa que acaba de elegir la Iglesia Católica. Leo. Para solucionar este mal, los socialistas, utilizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente, pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras, y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. bueno, lean la Rerum Novarum para que entiendan qué significa que el Papa se llame León XIV. Porque me parece que pocos lo han entendido. Es una esperanza para los que creemos, doctor Fernando, en los dogmas de la Iglesia. Es una esperanza para los que creemos en la vida, en los que creemos que eso que han llamado progresismo realmente se convierte en pobrecismo y en una lucha de clases absurda que es la que están promoviendo desde hace tanto tiempo, doctor Fernando. Porque es que aquí estos socialistas nos enseñaron que había que odiar al profesor porque era el profesor, que había que odiar a la mujer porque es mujer, al negro porque es negro, al blanco porque es blanco, al indígena por lo que es. Crearon la lucha de clases, el rico contra el pobre, el trabajador contra el empleador. Y eso en esa espiral nos llevan. Si usted ve cada discurso, por ejemplo, de un tipo como Nicolás Maduro, o una persona como Claudia Sheinbaum, o como el nicaragüense socio de Gustavo Petro en todo esto, el señor Ortega, o del mismo Gustavo Petro, constantemente están lanzando mensajes de odio y mensajes de violencia porque agitan las masas para eso. Ahí Gustavo Petro estaba hablando y saludando la llegada del Papa en estos términos, y aprovecho y le leo.
El nuevo Papa León XIV, obviamente, doctor Fernando, no me vaya a preguntar que si sé que Gustavo Petro conoció quién era León XIII y si lo leyó, y si leyó la encíclica Rerum Novarum. Evidentemente no. Escribió Petro lo siguiente: el nuevo Papa León XIV es más que un estadounidense. Sus ancestros inmediatos son latinos, españoles y franceses, y vivió 40 años en nuestra Latinoamérica, en el Perú. Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes en el mundo y ojalá aliente a nuestros hermanos migrantes latinoamericanos hoy humillados en los Estados Unidos. Es hora de su organización. Ojalá nos ayude en la construcción de una gran fuerza de la humanidad que defienda la vida y derrote la codicia que ha provocado la crisis del clima y la extinción de lo viviente. Chicago es la gran ciudad obrera y progresista de los Estados Unidos. Siento esperanza, escribió Gustavo Petro. Gustavo Petro hablando, doctor Fernando, de que ojalá fortalezca la humanidad que defienda la vida, el que se sienta a dialogar con los terroristas que matan, asesinan, violan, secuestran. ¿Cómo habla él de defender la vida, doctor Fernando, si no ha dicho una sola palabra del secuestro del niño de 11 años en el departamento del Valle? ¿Mm? ¿Cómo Yo, va a defender la vida si no ha hecho absolutamente nada por las niñas que fueron violadas, que fueron obligadas a abortar dentro de la guerrilla de las FARC? ¿Cómo hablar de la vida cuando él se ha sentado en la misma mesa con los asesinos criminales de las FARC que cometieron tantos delitos atroces? Entre otros, por ejemplo, y hace muy poco se celebró un aniversario más, el ataque a Bojayá, donde mataron a por lo menos 44 niños que estaban en brazos de sus mamitas y hubo más de 100 víctimas en ese hecho. ¿De qué vida está hablando Gustavo Petro? Yo no sé, ¿será que la gente a veces no ve esas realidades tan duras? bueno, volteando la página de la Rerum Novarum, ¿cómo le parece los exorcismos de León XIII? Yo tengo uno que es lectura obligada para mí todos los días, como forma de oración, sobre la defensa de la Iglesia, sobre lo que significa la Iglesia Católica, cómo la debemos llevar en el corazón, cómo debemos tener a Jesús en la mitad del corazón y cómo debemos enfrentar a todos los enemigos, a los enemigos del demonio, con Satanás a la cabeza. Y entonces está el exorcismo contra todas las fuerzas del mal de León XIII. ¿Usted ha oído hablar de eso en estos días? Sí, doctor Fernando, ayer escuché hablar de eso, de hecho lo busqué, se lo voy a compartir el link aquí a los oyentes de la hora de la verdad para que lo tengan ahí a la cabecera. Sí, doctor Fernando, ayer pues todos aprendimos mucho de lo que significa León XIII y de lo que significa la sucesión con León XIV. Y también tuve la oportunidad porque estaba en un sitio donde había otras personas hablando del tema. De hecho, me llamó la atención, ¿sabe? Eh, el sitio era grande y las personas, o alguien dijo, habemos papa. Vea usted, y uno que está pendiente todo el tiempo de los medios de comunicación, inmediatamente nos conectamos con Quique a revisar. Quique ya había hecho el anuncio en las redes sociales de la hora de la verdad. Efectivamente salía humo blanco por la chimenea en el Vaticano. Y la gente empezó a hablar, pero la gente no sabe quién es León XIII, no sabe quién sería León XIV. Y cuando se supo que era un estadounidense, que inclusive ha circulado una versión ampliamente, que es políticamente republicano, eh, esto es un conservador, empezaba a ver la discusión sobre si debía ser republicano o debía ser progresista. Y recuerdo que algunas de las personas que se manifestaron frente al hecho de ser republicano decían que lamentaban que fuera un republicano porque debía ser más progresista, como lo era el Papa Francisco. Y creo que con esto queda el legado de Francisco en otra esfera, doctor Fernando, ¿no? Francisco pues no se parece a estas ideas que están siendo renovadas en León XIV. Me lo parece a mí, pero poco sabe la gente, doctor Fernando, de lo que significa el nuevo Papa, El definitivamente. Papa no es republicano, el Papa es un sacerdote de la Iglesia Católica. Los sacerdotes de la Iglesia Católica no tienen partido de mal. Que en su juventud hayan sido una cosa u otra, eso no significa nada. Son sacerdotes de la Iglesia Católica. Bueno, eso es lo que tenemos que esperar de León XIV. Seguidor de León XIII, uno de las más altas figuras
de la Iglesia Católica en toda su historia. Muy bien, Demar. Vamos con cosas más elementales. ¿Siempre se va Petro para China? Petro se va para China, doctor Fernando, mañana, recuerde, en su viaje para ir a firmar la ruta de la seda, que es lo que hará Gustavo Petro integrándose a otros países de Latinoamérica en este empeño, a pesar de las advertencias que le ha hecho los Estados Unidos. Pareciera que no le importan y está esperando más bien que haya alguna consecuencia. Lo que ha dicho desde la Cancillería Laura Sarabia, porque Laura Sarabia habló del tema, es que la relación entre Colombia y China pues se encuentra en un momento absolutamente importante, que por eso es fundamental la visita que hará Gustavo Petro al país asiático en el marco del cuarto foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Recuerde usted que Petro, esto de Petro es una cosa muy rara. Petro dice que él va como presidente de Latinoamérica, doctor Fernando. Cerro. Porque recuerde pues que Petro es ahora el presidente de la CELAC, ¿no? Entonces él siente que él va a ir a hablar en nombre de los países que integran la CELAC. Dice lo siguiente la señora Laura Sarabia: estamos construyendo el foro ministerial CELAC China y la agenda ministerial del presidente Petro en China, y es con el único objetivo, como lo manifestó el presidente hace unos días, la intención es buscar cooperación y desarrollo para nuestro país, pero en ningún momento queremos que esto se vea como una afrenta a los Estados Unidos o como un mensaje distinto a solo buscar condiciones para nuestro país, condiciones que también hemos planteado sobre la mesa a los Estados Unidos. Pero si ya se lo dijeron, si ya se lo dijeron. Si usted se va para China, la gran oportunidad para el café de Centroamérica y para las flores del Ecuador. Así fue. Agua. Así fue. Pero además llama la atención la declaración de Laura Sarabia, doctor Fernando, porque decir que no significa en ningún momento que haya una suerte de que no se puede malinterpretar pues como una ofensa a los Estados Unidos o un desafío, pues sí significa un desafío, porque Laura Sarabia admite que estos mismos temas que le propondrán a Gustavo, a la China, ya los han propuesto los Estados Unidos, y como Estados Unidos no les ha prestado atención, entonces van a la China. Escuchemos lo que ha dicho doña Laura Sarabia. Tenemos una función esencial y es asesorar al presidente, asesorarlo en cada uno de nuestros sectores, y él determina cuáles son los objetivos tanto de política exterior como en política agraria, como en política en materia de reformas, y eso yo no diría que sea que no tenga comunicación con el presidente Petro, al contrario, creo que tengo muy buena comunicación con el presidente Petro. Tenemos diferencias como todo, pero siempre podemos tener una conversación franca, y él siempre me lo manifiesta, y es que en cada parte y en cada cosa que me dice es una parte para aprender. Y creo que este ejercicio en la Cancillería no solo ha sido un desafío para mí, sino ha sido un desafío para aprender todos los días, no solo del presidente Petro, sino de un gran equipo. Y eso hace parte, creo que... Qué horrible. Perdóneme. Bueno, pues, perdón. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, no. Salió aquí Laura Sarabia a decir que estaba aprendiendo a ser canciller. Qué horrible. El viaje a China es un desafío a los Estados Unidos. Totalmente. Bueno, Y eso nos puede salir carísimo, doctor Fernando. Eso nos va a salir carísimo, pero hágame el favor. Hágame el favor. Pero es que a Petro lo que le interesa es eso, doctor Fernando, quebrar las piernas y luego regalar muletas para que le digan: oh, gracias Petro por tan generosa y valerosa acción con los colombianos. Sí, no le interesa construir nada. Bueno, alista en el bolsillo. Hay nueva alza en los peajes. Algunos peajes del país subirán de precio, doctor Fernando, y sobre todo esta información le va a interesar mucho a los oyentes de la Hora de la Verdad que viven o en la Sabana Norte de Bogotá o en Bogotá específicamente, por cuenta de que vendrá una nueva alza que no se había logrado hacer en el mes de enero. Recuerde que ya vamos con 3 alzas en lo que va corrido del año 2025, y esta era la que tenía que haberse logrado en el mes de enero, pero que la ciudadanía impidió porque dicen no van a pagar 500 o 700 pesos más por la salida en el norte de Bogotá hacia la Sabana. Pues les va a tocar
o nos va a tocar, porque todos hacemos uso del peaje, empezar a pagar, doctor Fernando, esta nueva alza por la irresponsabilidad de Gustavo Petro, que en su momento, en el año 2022, diciembre, decidió congelar los precios de los peajes en el país. Y eso lo que produjo fue un enorme desequilibrio en las finanzas de las concesiones, lo que ha obligado a que tenga que hacerse este año 3 ajustes en el precio del peaje. Y el ajuste, por lo menos, en el peaje de los Andes, ubicado en la autopista norte, y también en el peaje Fusca, ubicado entre la carretera central del norte o carrera séptima y el de Unisabana, será de entre 500 y 700 pesos. Así que alista el bolsillo. La promesa de Gustavo Petro de eliminar los peajes, es que a eso se atrevieron, a decir que había que eliminar los peajes. Y la promesa de bajarlos de precio, de congelarlos, no fue otra cosa que una promesa. ¿Sabe qué es peor? Dice la ministra de Transporte que en este país hay que pensar seriamente cómo se acaba con las concesiones, doctor Fernando, para que el Estado maneje el mantenimiento de las carreteras. Esta señora parece que hubiera nacido ayer. Pero no sé quién sabe en dónde y cómo. Bueno, a pagar En peajes, Colombia que hay un peaje cada 7 kilómetros, doctor Fernando, en promedio. a pagar peajes. Claro. Nueva investigación contra Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. ¿Otra más? Sí, señor. Otra más, y esta vez por cuenta de un multimillonario contrato que habría firmado Ecopetrol para prestación de servicios aéreos de transporte dentro de la compañía. Una de las empresas que estaba compitiendo para quedarse con el contrato y que fue derrotada, ha denunciado que la empresa que se ganó la contratación carece de todos los requisitos de disponibilidad inmediata y de condiciones óptimas para la prestación del servicio por parte de las aeronaves. Es así como se supone que en los próximos días la fiscal 21 especializada será la encargada de investigar penalmente a Ricardo Roa por el presunto direccionamiento del millonario contrato para prestar servicios de transporte en la estatal. La asignación que hizo la Fiscalía General se conoció, doctor Fernando, en el documento donde se cita a Santiago Triviño, que es el representante legal de Helicol, que es la empresa que denunció el entramado de corrupción, para que entregue la versión sobre la información que tiene en estos momentos al presidente de Ecopetrol nuevamente en un proceso judicial. Ya conoceremos detalles de esto la próxima semana porque la citación está para el 14 de mayo aquí en Bogotá. Bueno, pero como dice alguien por ahí, aquí no pasa nada. ¿Cuánto tiempo lleva la investigación contra Ricardo Roa por el uso indebido o por el manejo indebido de los fondos de la campaña del presidente Petro? Hoy, presidente Petro. Y no Pues pasa nada. vamos para 2 años, doctor Fernando. Y no pasa nada. 2 años y no pasa nada, y no avanza el proceso. Por el contrario, parece estar paralizado. A propósito del proceso paralizado, la senadora María Fernanda Cabal anunció que la próxima semana entablará denuncia en contra de los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que tienen en su poder el proceso por indignidad contra Gustavo Petro. Porque ese es un proceso, doctor Fernando, que como va, terminará archivado si de aquí al mes de julio no resuelven cuál es la situación, si acusan o no acusan al presidente Gustavo Petro por violación de topes de campaña. No pasa nada. Entonces, 2 años y no han podido llamar a juicio. ¿Ah? No han acusado. 2 años, doctor Fernando. como si no fueran evidentes los hechos sobre los que se sustenta la acusación. Qué horror. Y los instructores del caso, por lo menos de ellos, 2 de ellos, son personas muy cercanas que inclusive uno de ellos ha sido abogado de Gustavo Petro en el pasado. Y no pasa nada. Se propuso recusarlos porque, pues, ¿cómo es posible que si usted fue abogado de Gustavo Petro cuando era senador o representante de la Cámara, hoy pueda ser parte que va a juzgar a Gustavo Petro? Pues eso no cabe en la cabeza de nadie. Pues resulta que los han recusado, no aceptaron las recusaciones, nunca se declararon impedidos, las resolvieron como les dio la gana y ahí siguen. Razón por la cual no avanza el proceso contra él, pues porque los amigos de él son los que lo van a juzgar. Lo digo entre comillas. Bueno, Demar, la gente en Colombia y los jóvenes sí tendrán presente que fue el 10 de mayo de 1957. ¿Qué pasó? ¿Cómo se realizó esa gestión cívica
que dio al traste con la única dictadura que tuvo Colombia en el siglo XX. Muy poco, doctor Fernando, también, muy poco. 10 de mayo, mañana, se conmemora un año más de ese 1957, el día que cayó la única dictadura en Colombia del siglo XX. La salida del dictador teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla. Seguro mañana Gustavo Petro. Teniente general, perdón. Teniente general. Seguro mañana Gustavo Petro hará todo tipo de intervenciones y recordará con dolor cómo cayó Rojas Pinilla. No lo dude. Pero ya estará en China, ¿no? Bueno, ese fue un paro cívico que se le hizo a Rojas Pinilla, sin violencia, sin muertes, sin ataques a nadie. Simplemente el país dijo, si sigue Rojas Pinilla en el poder, no trabajamos, no actuamos. El país se para. Y el país se paró. Y Rojas Pinilla se cayó. ¿Cómo le parece? Eso es lo que siente uno cuando algunos colombianos proponen eso en estos momentos de vida nacional, ¿no? Algo parecido a lo de aquel entonces. Y uno se pregunta, ¿eso funcionará? ¿Eso será lo que están buscando? Bueno. El hecho pues es que mañana es 10 de mayo y el 10 de mayo fue una fecha fausta en los anales de la historia de Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla cayó, se fue para el exterior, no hubo violencia, no hubo muertos, pero vino la Junta Militar de Gobierno y vino el Frente Nacional, 10 de mayo de 1957. De mar, hay una solicitud muy complicada del Centro Democrático Marco Rubio. ¿Qué pasa con el coronel Carlos Feria? El coronel Carlos Feria, doctor Fernando, no sé si todos lo recuerdan, es la persona que estuvo involucrada. Primero fue el jefe de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Primero hay que hacer esa aclaración. Y lo segundo que habrá que decir respecto al coronel Carlos Feria es que está involucrado en todo ese proceso muy oscuro respecto de qué era lo que realmente pasaba en la casa de Laura Sarabia. ¿Recuerdan ustedes las maletas con plata? Se dijo que eran 2, se dijo que eran 3, se decía que eran $3,000, otros dijeron que era mucho más dinero. Se vio un video de una maleta que al parecer sería la que contenía el dinero que bajaban de la camioneta del esquema de seguridad de Laura Sarabia. Todo eso, doctor Fernando, estuvo en medio del ojo de los colombianos y Carlos Feria tiene mucho que ver, por supuesto, con esta investigación que se adelantó contra Marel Bismesa. Recuerde que hubo órdenes de interceptación para que se chuzara el teléfono de Marel Bismesa y la hicieron pasar, para que esa orden fuera ejecutiva, la hicieron pasar como si ella fuera miembro de una banda criminal en Colombia, cosa que se descubrió posteriormente no era cierta. Carlos Feria, después de haber sido elevado al rango de full coronel, pues doctor Fernando fue retirado del servicio de seguridad del presidente de la República y se ha propuesto por parte del gobierno de Gustavo Petro que sea el agregado policial de Colombia en Washington. Razón por la cual, entre otros, José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara del Partido Centro Democrático, representantes y senadores de ese mismo partido, le han solicitado al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que evalúe la aceptación del nombramiento de Carlos Feria en la embajada en Washington. Así que veremos qué resuelve el señor secretario del Departamento de Estado. Un delincuente. Es lo que le mandan a Washington. ¿No? Así es una persona que tiene una investigación en Colombia, doctor Fernando, y que debería responder por ella. Porque vea usted, aquí es donde uno vuelve con el tema de Petro y su relación con los derechos humanos. Y entonces resulta que termina hablando de derechos humanos una persona que no le respetó los derechos humanos y laborales a Marel Bismesa. Eso es lo curioso. Hablan de los derechos laborales y vaya a ver cómo trataron a Marel Bismesa. De la peor manera. Esto fue lo que explicó el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, precisamente, doctor Fernando, frente a este envío. Con esta carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y firmada por varios congresistas de oposición, rechazamos
la designación del coronel Carlos Feria como agregado policial en Washington en nombre del gobierno colombiano. Es una afrenta que un hombre cuestionado por interceptaciones ilegales, por polígrafos y por tortura a una niñera, la niñera de Laura Sarabia, esté recibiendo este tipo de premios. Así que esperamos que esto tenga eco en el gobierno norteamericano, porque es una verdad a gritos que el mundo y el país debe conocer. Bueno, además, el presidente Uribe ha sido imputado de la manera más infame. ¿Ya terminó su defensa? No, señor, hay una cantidad importante. Próxima semana esperamos poder conversar con uno de los hombres más importantes en el proceso, que es Hernán Cadavid, representante de la Cámara, que servirá como testigo en favor del presidente Uribe. Y ayer terminó esta semana, culminaron 4 días de audiencias en medio de su proceso, y estas fueron las palabras que le dirigió a los periodistas que lo acompañan. Y como un hecho, digamos, inédito en todo este proceso, doctor Fernando, el presidente Álvaro Uribe Vélez compareció personalmente a la audiencia, lo había hecho de manera virtual, y él había explicado, porque de hecho hubo comentarios muy incómodos por parte de la juez y por parte de la fiscal respecto a su no comparecencia personal, como queriendo decir que él no quería ir porque no le daba la gana, perdónenme la expresión, pero esa es la más adecuada. No le daba, entonces por eso él no iba. Y él les explicó, mire, yo no voy por lo que eso significa en cuanto a temas logísticos, por seguridad de ustedes y mía. Pero bueno, él esta vez ha decidido ir, y esta fue la forma en cómo salió ayer de los juzgados. Concluyó hoy una etapa que es este testimonio mío ante la señora juez. He agradecido muchísimo y quiero en este momento agradecer la paciencia de ustedes durante estos 4 días. Agradecer al equipo de mi defensa, encabezado por los doctores Granado, Lombana, doctor Juan Felipe, el doctor Franklin, asesores como el doctor Barraza, nuestro abogado internacional, el doctor Víctor Mosquera. Al final le di los agradecimientos a la señora juez, porque para la judicatura no es fácil esta presencia logística nuestra. Y a la señora fiscal, a todas las personas que participaron, al equipo del juzgado. He dicho que tanto a la señora juez como a la señora fiscal, que hizo el contrainterrogatorio, que cualquier impertinencia me la perdone. Esto se hizo con amor a la patria. Yo en mi vida pública he procurado siempre decir la verdad. Tengo unos nietos que no quiero que les digan que su abuelo era un mentiroso. Tengo una familia que quiero mucho. Con los colombianos que me apoyan hoy, más que un vínculo político, tengo un vínculo sentimental. Los quiero muchísimo. Quiero esta patria y espero que este ejercicio de 4 días, no fácil, sea un humilde aporte para que en la política de este país se piense que todos tenemos que respetar las instituciones, así haya discrepancias. Muchas gracias a ustedes que tienen la representación de otra institución, un medio de comunicación que mantiene una gran responsabilidad con la opinión ciudadana. Álvaro Uribe Vélez. Muy bien. Quien está solicitando, doctor Fernando, a la justicia que opere con celeridad para determinar las condiciones en las que las acusaciones en su contra también involucran a miembros de las FARC, de la guerrilla de las FARC, porque en su teoría, en la teoría del caso está que, por supuesto, están involucrados en esta persecución judicial en su contra. Bueno, además, y terminemos. Como el que no quiere saldo le dan 2 tazas. Dice que ahora nos van a meter otra consulta popular. Hágame el favor. No hemos empezado con la primera y no sabemos cuál va a ser la suerte que tenga la consulta popular por el tema del trabajo, y ahora el ministro de Salud, que es otro que vive en la nebulosa viendo a ver qué cosas se inventa, salió con la idea bastante exótica de que si aquí no le aprueban la reforma de la salud, que no se la van a aprobar, entonces van a una consulta popular.
Y así, doctor Fernando, nos vamos a pasar el resto del año en consultas populares y en elecciones por cuenta de Gustavo Petro. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Una reforma a la salud. Y si no se puede a través del Congreso en este sentido, pues tenemos que recurrir al pueblo, como se está recurriendo ahora a la consulta popular para materia laboral, como lo hizo el señor presidente de la República. Bueno, ahí la tiene usted. Ya lo oyeron, y ese es el país, y esas son nuestras preocupaciones, y esos son nuestros ministros. Dios nos tenga de su mano. Bueno, no olviden que mañana es 10 de mayo. Recuérdenlo con sentimiento patriótico, porque fue una gran gesta del pueblo colombiano, sin violencia, sin muerte, sin sangre, pero derrocamos al único dictador que tuvo Colombia en el siglo XX. 10 de mayo de 1957. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo lunes ya, ¿no? Hasta el próximo lunes, sí, señor. Bueno, nos comió el tiempo. Hasta el próximo lunes a las 6. Antes de la despedida, doctor Fernando, permítame, doy la conclusión de la encuesta que hemos hecho esta mañana, que decía lo siguiente: ¿quién es más culpable, el que paga por delinquir o el que delinque porque le pagan? Y la respuesta que nos han dado nuestros oyentes es la siguiente: el que paga el 31% y al que le pagan el 4%. Los dos, que esa es otra opción, la tercera, el 65%. Lo cierto es que aquí por ahora los únicos culpables, doctor Fernando, son a los que les pagaron por delinquir, porque los que pagaron no han dado la cara. Bueno, queridos amigos, hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, cuando estaremos de regreso con ustedes, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.